Estás escuchando Mujeres, Conciencia e Ingeniería, un espacio de WIUPITA donde cada historia abre el camino a nuevas generaciones. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Mujeres, Conciencia e Ingeniería, un espacio creado para compartir historias reales, cercanas e inspiradoras, de mujeres que están dejando huella en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la innovación. Este proyecto nace con muchísimo cariño gracias al apoyo de CIMAC y nuestra asesora, la maestra Verónica Lucero Villegas Rueda, en conjunto con WIUPITA IPN, una comunidad que impulsa el crecimiento de mujeres en áreas STEM a través de eventos, redes de apoyo y conexión con la industria. Nuestro objetivo es muy claro, que más niñas y mujeres se vean reflejadas en nuestras historias y descubran que también hay lugar para ellas en la ciencia, la tecnología y la ingeniería. En WIE creemos firmemente en la importancia de crear comunidad, acompañarnos y abrir espacios donde las mujeres puedan crecer, compartir experiencias y visualizar nuevas oportunidades. Y justamente este programa es una extensión de eso, un espacio donde las historias inspiran, conectan y abren puertas. Yo soy Valeria Morales, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y actual vicepresidenta de WIE. Y yo soy Emma Aguirre, expresidenta de WIE y estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Y estamos muy emocionadas de acompañarlas y acompañarlos en nuestro nuevo episodio. El día de hoy tenemos a una invitada extraordinaria. Nos acompaña Jocelyn Lagunas, mejor conocida como Shell, ingeniera en desarrollo de software, AWS Community Builder y fundadora de AWS Spectrum. Su trayectoria combina el desarrollo tecnológico, la divulgación y la construcción de comunidades enfocadas en cloud computing, ingeniería artificial y tecnologías emergentes. Ha participado como speaker en diversos eventos tecnológicos nacionales e internacionales. Fue seleccionada por Anuyes 4MX para una instancia de innovación en Japón y actualmente se desempeña como Project Lead en Q-ITER, programa internacional impulsado por Q-World para la formación en computación cuántica. A través de su trabajo, busca acercar la tecnología a más personas y generar espacios donde quienes desean desarrollarse en STEM encuentren oportunidades, acompañamiento y representación. Bienvenida, Chef. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mujeres, Conciencia e Ingeniería. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, pues para comenzar, ¿no? Nos gustaría preguntarte, además de tu background de académico, ¿cómo te presentarías tú de parte de académico, profesional? Muy por aparte de todo eso. Sí. Me presentaría como una persona sumamente adaptable, que siempre busca crear lugares, espacios seguros y que crezcan las personas de mi alrededor. Esto es muy interesante y para empezar esta entrevista nos gustaría empezar con cómo empezó tu interés con por la tecnología y el desarrollo de software. ¿Cómo fue que encontraste a lo mejor esta pasión? Es una historia algo complicada porque yo empecé desde una ingeniería que no me motivaba lo suficiente para seguir adelante, ¿no? Yo dejé esa ingeniería, era una ingeniería en metalurgia y materiales, y me decidí por buscar mi pasión. Estuvo bastantes como veces intentando en diferentes ramas para llegar a mi pasión y no la encontraba. Hasta que quise probar en un programa de creo que eran de pilares, algo así, para programación. Entonces entré y me sorprendí porque no esperaba que la tecnología me llamara de esa forma, ¿no? Y desde ahí empecé a tener tanta motivación que busqué por estudiarla formalmente y como que todo se ha alineado, todo siempre se ha estado buscando por más oportunidades, se han abierto tantos espacios que en la tecnología hay muchas comunidades, que es algo que no he visto en otros lados, entonces eso también me ha impulsado bastante a seguir adelante. Qué interesante, yo creo que es mucho eso que tú dices de que a veces llega de una manera muy rara, incluso cuando no te gusta la carrera y decides buscar otras cosas, es como que ya lo tienes destinado, ¿no? Y en esta parte de tu carrera en software y cuando entraste a la ingeniería, ¿hubo algún momento o experiencia que te hiciera decir esto es a lo que me quiero dedicar? Sí, hubieron varios momentos, pero siento que el que me destacó más es cuando fui seleccionada por Anuyes Formex. Cuando fui seleccionada yo metí un proyecto sin ninguna esperanza de ser seleccionada, y cuando llegué a ser seleccionada y pasé
toda una semana intensiva en crear un proyecto tecnológico resolviendo un problema latente en el país. Fue como que había encontrado, o sea, es lo que me brilló y lo que me motivó más. Ahorita que nos estás platicando un poquito sobre más de este proyecto, nos gustaría a lo mejor profundizar en qué fue a lo mejor, qué desafíos encontraste al momento de desarrollarlo y cómo los enfrentaste. En del de AndoYes, sí. Pues a la hora de hacerlo fue algo completamente diferente para mí. No estaba acostumbrada a tener que justificar tanto al hacer algo, ¿no? El estar investigando que se hace por una razón y tiene que dar ciertos resultados fue realmente retador, pero tuve mucha guía por parte de mis profesores y dado a eso resulté seleccionada. Entonces sí fue algo que me movió de lo que ya conocía. Totalmente, yo creo que es algo mucho de eso, ¿no? De los apoyos que tenemos por parte y justo es lo que te quisiera preguntar, ¿no? ¿Tuviste alguna persona, algún profesor que te haya ayudado en la carrera durante tu formación académica a, no sé, sobrellevar algún error, algún desafío? Sí, y es un poco curioso porque la universidad en la que estoy es virtual, entonces uno no se esperaría que haya acompañamiento como tal, pero sí lo tuve y hasta por parte de rectoría. Incluso cuando fui seleccionada para ir a otro país, ellos buscaron la forma de darme cierto apoyo, aunque no podían en cierta manera. Entonces sí fueron bastante clave. También quisiera mencionar las comunidades tecnológicas que me han dado como acobijarme en todo esto. Creo que son una parte muy fundamental del crecimiento de uno. Justamente ahorita que estás hablando de las comunidades, es algo que, como tú dices, el acompañamiento es fundamental y afortunadamente aquí en la parte tech es algo que encontramos mucho. Eres AWS Community Builder y aparte fundaste AWS Spectrum. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cuál fue la idea que nació de aquí? ¿Cuáles fueron a lo mejor los retos al momento de crearlo? ¿Nos puedes contar un poquito más sobre eso? Sí, es una historia en la que tiene como que dos puntos muy importantes. Una de ellas es en la que yo sentía que dependía mucho de las personas. Tenía una idea y se la daba a otras personas para que lo hicieran, no las hacía yo. Entonces, cuando empecé a sentir que en estas comunidades tecnológicas, a pesar del apoyo que existía, no había como una visibilidad de quién es parte de la comunidad LGBTQ. Realmente es muy difícil hasta que sale en la conversación te enteras de que es parte de la comunidad. Entonces, tomando esa idea, yo dije, tomé el coraje para poder iniciar todo esto y a pesar de que tenía mucho miedo y no me esperaba tanta reacción de la gente que quisiera unirse, pues lo hice y a ello, y se ha estado construyendo. Wow, yo creo que es algo, como decimos, ¿no? Muy importante el acompañamiento y más en comunidad ahora en la parte tech. Y ahorita nos estás hablando un poquito acerca de que cuando eres LGBT casi no, la gente, o sea, no sabe, sale en la conversación y es como que lo deja, ¿no? Pero siento que en una comunidad de tech, en software, en ingeniería, no se ve y es prácticamente como imposible, ¿no? Es un espectro, como dice la W Spectrum. Y me gustaría preguntarte un poco cómo ha sido tu experiencia alrededor de esta industria con esto. Es algo raro, pero yo pertenezco a la comunidad LGBTQ, pero nunca ha sido como que lo mencione. Es como si fuera otro closet, aparte del que ya se vive en sociedad. No es como que algo que tú quisieras decir en una entrevista o tú quisieras decir con otros compañeros alrededor, ¿no? Entonces es una vivencia un poco que no estás todavía lista para decir o para sentirte acompañado porque sientes que eres el único, ¿no? O la única. Pero al hacer todo esto me di cuenta que no, hay demasiada gente que pertenece. Entonces, si hay mucha gente, ¿por qué no se ven? Sí, totalmente. Yo creo que, como dices, ¿no? Muchas veces, y como te digo, en esta industria, en este tipo de cosas tech, en ingeniería, es como dices, ¿no? Un segundo closet, porque no
no sabes que hay más gente como tú, porque usualmente no sale en la conversación. Entonces, eso sí me gustaría como preguntártelo más a fondo acerca de qué se trata AWS Spectrum, cómo tú acompañas a la gente. Sí, bueno, AWS Spectrum está un poquito difícil de pronunciar. Se creó con esta visión de darle foco o visibilidad a la comunidad LGBTQ, pero no está cerrada solamente a la comunidad LGBTQ. El nombre tiene una razón de ser y queremos abarcar todo lo que el espectro, lo que no se ve en ciertas ocasiones, les queremos dar voz. Las voces neurodivergentes, las voces que tienen hay una forma de decirlo, diferentes capacidades, también las de la comunidad DISCA, ¿no? También queremos dar ese espacio, no solamente a la comunidad, pero nuestro primer objetivo es darle ese espacio principalmente a la comunidad LGBTQ. Creo que es muy importante lo que has dicho. Muchas veces se invisibiliza esta parte y la verdad creo que a pesar de que a lo mejor hemos visto mucho que sale Mujeres en Tech, Mujeres en Ingeniería, no vemos a la comunidad que también sobresalga cuando es algo que sí existe, ¿no? Y a mí se me hace como algo muy valiente. La verdad yo no he visto comunidades tech que sean de la comunidad LGBTIQ+, y te quería preguntar, ¿qué aprendizajes te ha llevado liderar esta comunidad tecnológica? Porque como tú lo dices, no solamente acompañas a esta comunidad, sino también a otras varias, y es algo muy importante que les estés dando voz a estas personas. Ha sido un reto muy fuerte para mí, dado a que pues el síndrome de impostor acompaña a uno mucho, ¿no? Y al tener que estar a cargo de tantas áreas, tantas personas, y aún así dar la cara si te sientes mal, es algo muy fuerte que tienes que vivir y aprender a gestionar. De igual forma, el objetivo de tener un espacio seguro siempre está incluso dentro del equipo. Entonces siempre ando investigando las formas en las que todos se sientan en confianza, todos se sientan más que solamente ir y a apoyar en algo o ir a la charla o al taller, sino que realmente puedes confiar en esa gente si necesitas algo. Totalmente, yo creo que incluso una parte del liderazgo es eso, ¿no? Que tengamos la empatía de poder hablar con otra persona y que se sienta a gusto, se sienta en confianza. Yo creo que es algo muy admirable de liderazgo que tú ejerces. Y me gustaría preguntarte, de parte de AWS Spectrum, ¿cuál ha sido uno de los momentos más significativos que has vivido gracias a este proyecto? Creo que desde el inicio fue que haya sido como que más gente quería unirse a una idea que yo tenía. Fue como que un momento en el que me dio esta luz de tal vez tus ideas no están tan locas. Tal vez sí hay gente que realmente esperaba ese empujoncito para también hacer las cosas. Entonces sí me iluminó mucho ese momento y el hecho de que también estas personas quieran dar de sí para que esta idea crezca, porque esta idea ya no es mía, ya es de nosotros. Entonces que aún así exista toda esta, no solo como la capacidad, sino esa motivación, porque es muy difícil encontrar una motivación así, es lo que como que más me llena. Justamente hablando ahorita un poquito de AWS Spectrum, pues también, como comentamos, eres AWS Community Builder, por lo tanto yo creo que al momento de estar vinculando, por ejemplo, esta comunidad con otras, hay un impacto todavía más grande, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido el impacto que has visto que tienen estas comunidades tecnológicas en la vida profesional de las personas? Y a lo mejor no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Pues he visto bastantes casos, he visto desde personas que no tenían como tal pensado dedicarse a una carrera profesional, como personas que vienen desde ser carpinteras y han crecido muchísimo, pero en lo personal a mí me ha ayudado a romper mis miedos. Yo tenía pánico escénico antes de todo esto, entonces a la hora de enfrentarme a este miedo y ser acobijada por estas comunidades, en especial de Embajadoras Cloud, fue como empecé a crecer y obtuve el reconocimiento de AWS Community Builder y fue así como entendí qué tanto impacto puede tener en una vida, ¿no? Creo que aprendemos más cuando lo estamos viviendo nosotros mismos y podemos ver hacia dónde pueden crecer también las demás personas. Totalmente, yo creo que es algo que la comunidad, ¿no? Nos hace
la comunidad en tecnología, AWS, que también es tiene una parte de mujeres muy, muy, muy capaces y la verdad sus eventos también son muy, muy buenos. Y pues eso que tú dices, ¿no? Que cada vez que nosotros vivimos algo, igual en WIE, en comunidades así, que tenemos pues la capacidad de enfrentar nuestros miedos, ¿no? O sea, de poder hablar en público, y creo que eso es lo que hace pues la comunidad. Y bueno, ahora pasando un poquito a el cloud computing, la inteligencia artificial y pues las tecnologías. Actualmente trabajas en inteligencia artificial y cloud computing. ¿Cómo explicarías estos temas a alguien que apenas está empezando? Ay, está difícil porque incluso cuando yo estaba dando clases de programación era muy difícil dar ciertos conceptos a la gente porque no todos tenemos el mismo pensamiento, incluso dentro de las neurodivergencias. Entonces, el de cloud computing han dado muchos como conceptos en los que lo puedes decir, como las cafeterías. Personalmente yo no entendía con la cafetería. Yo lo moví hacia una lavandería, pero porque lo entendía más de esa parte, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Tú no tienes en sí, como podría decirse, la herramienta para hacer las cosas, sino que te la están rentando, ¿no? Te la están dando para que tú puedas tener incluso la mejor computadora, pongámoslo así, la mejor lavadora en ese caso, ¿no? Y tú lo puedes tener en cierto tiempo y solo pagas por ese tiempo que vas a utilizar esa lavadora, ¿no? También hay cuestiones de almacenamiento, en ese caso pues guardas tu ropa o en una tintorería, ¿no? Entonces es como que retador en esta parte, pero tenemos que acercar ciertos conceptos difíciles a algo del día a día que viven las personas, lo más cercano al día a día para que se pueda entender ese tipo de conceptos. Me encanta esta parte en la que justamente buscas adaptarte, ¿no? A la manera en la que todos, a los que les estás enseñando, a todas las personas con las que hablas de estos temas, puedan entender un poquito de lo que esto se trata, sobre también como que puedan entrar en la fascinación de este mundo, que pues también me imagino que es el tuyo. Vamos a una breve pausa y regresamos con un poquito más de preguntas. Seguimos en Mujeres Conciencia e Ingeniería, inspirando mentes, rompiendo barreras. Regresamos con Mujeres Conciencia e Ingeniería, un proyecto de CIMAC y WIE UPITA IPN. Yo soy Valeria Morales. Yo soy Emma Aguirre. Y seguimos aquí con Shell, que nos está compartiendo un poco acerca de pues el cloud computing, la inteligencia artificial y obviamente pues estas cosas que decíamos antes, ¿no? Antes de la pausa, que muchas veces tenemos que acercar conceptos muy tecnológicos, muy técnicos, cosas muy técnicas a pues cosas de la vida diaria, ¿no? Para que la gente las pueda entender, las pueda comprender, e incluso yo creo que es uno de los métodos que más hace que gente que no se interesa por la tecnología se interese. Entonces, bueno, pues siguiendo con las preguntas, y ya que nos explicaste esto acerca de la lavandería en el cloud computing, ¿por qué consideras que estas tecnologías, inteligencia artificial, cloud computing, están transformando el mundo en el que vivimos ahorita? Es una buena pregunta porque siento que depende de la persona que lo vaya haciendo, ¿no? Porque me refiero a qué rol han tenido en su trayectoria, lo van a tener cierta perspectiva sobre ello. Y la mía es, digamos que puedes potenciar lo que tú podrías hacer en este momento. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros podemos acceder a ciertas cosas limitadas, pero gracias al cloud computing podemos acceder a otras cosas sin tanta inversión, ¿no?
Y en la inteligencia artificial también es algo que impulsa incluso personalmente. Yo cuando tengo algún concepto que me cuesta mucho entender o que quiero entender, utilizo la inteligencia artificial para que me haga exámenes, tenga un mentor personalizado y no tenga que estar dependiendo del tiempo de las otras personas para responder, no sé, una pregunta muy fácil que pues, se podría buscar, ¿no? Y eso impulsa porque obtienes el conocimiento de una manera un poco más accesible. Y creo que ese es el punto. Todas estas tecnologías nos dan la accesibilidad a ciertas personas que no la tendrían. Justamente creo que esto es algo como muy importante. Muchas veces vemos como, o sea, generado este debate sobre si la inteligencia artificial es buena o mala, y creo que algo que acabas de decir y es muy importante es el uso que nosotros le damos. Yo creo que lo que nos estás explicando es la manera ideal en la que deberíamos estarla utilizando, y justamente hablando como ya un poquito más, o sea, ya que nos estás dando tu perspectiva, ¿qué oportunidades crees que nos puedan ofrecer estas tecnologías para futuras generaciones? ¿Tú cómo ves que a lo mejor ya está esta parte de adaptabilidad de la que nos estás hablando, pero a lo mejor cómo más nos podría estar ayudando? En mi visión puramente personal, yo siento que estas tecnologías se podrían explotar de forma que hayan más startups, hayan más emprendimientos, no solamente de forma profesional y que te puedas hacer un rol para cierta compañía, sino que esto te impulse para que tus propias ideas se lleguen a ser empresa, tú ganes de todo eso. Y es algo que todavía no se ha mencionado mucho, como que se ve más de tú puedes aprenderlo y conseguir trabajo, ¿no? Pero con eso mismo tú puedes hacer algún emprendimiento, puedes sacar a las ideas y que sean realmente rentables. Totalmente, yo creo que, y es algo que dices, ¿no? Muy importante, que genuinamente podemos estar haciendo nuestros propios empleos, podemos estar generando nuestras propias empresas. Yo creo que mucha gente se queda con esto de me voy a tal empresa y me voy a tal empresa. Pero también hay que ir viendo otros horizontes, ir viendo cuáles son las cosas que se necesitan en el mundo y tal vez sí hacer nuestra propia empresa. Igual algo que me gusta mucho, que últimamente he estado agarrando más, es Notion. Tiene una inteligencia artificial muy buena y justo ahorita que estoy tomando un curso de análisis de datos, pues no, te hace los exámenes y te califica como si fuera tu profesor. Es un curso en línea, o sea, no tienes un profesor y usas la inteligencia artificial para eso, ¿no? Yo creo que es algo para que podamos pues reflexionar acerca de la inteligencia artificial. Y pues hablando de esto, ¿no? De las empresas y de los startups, igual el emprendimiento. ¿Qué habilidades recomendarías desarrollar a quienes deseen iniciar una carrera en estas áreas en las que tú te desarrollas? En principio, siempre los fundamentos, no se olviden de los fundamentos, incluso aunque las inteligencias artificiales ya sepan programar, ¿no? Pero yo siento que los soft skills son algo que desde ahí tú puedes crecer. Sin los soft skills no vas a crecer con el mismo impacto o no vas a crecer de la misma forma. Porque muchas veces las oportunidades son de los que se lanzan, son de los que hablan de ello y no necesariamente de las personas que saben más. Entonces siento que el punto clave son los soft skills, el liderazgo para poder estar en toda esta industria. Justamente creo que es algo muy importante lo que mencionas y algo de lo que nos habla mucho a lo mejor en esta parte de ingenierías, en la parte de tech, es esta parte, ¿no? De los soft skills, hablar en público, poderte relacionar, hacer comunidad, e incluso esta parte que también nos comentabas de enseñarle a otras personas sobre cómo a lo mejor usar o para que entiendan estas tecnologías. Un poquito ya estábamos hablando de que eres speaker. ¿Qué fue lo que te motivó a convertirte en una y a participar en eventos tecnológicos? ¿Qué fue lo que dijiste, tengo que hacerlo? Un poco hilando la historia que había contado, yo tenía pánico escénico y había visto en una convocatoria de Embajadoras Cloud que estaban promoviendo esto sobre el Community Day de Guadalajara. Yo dije, sin pensarlo más, dije, bueno, me anoto. Incluso les dije a embajadoras, si quedo, ¿me van a ayudar? Y me dijeron, sí, nosotras te ayudamos. Y dije, bueno, y me olvidé de ello.
y resulta que sí, y pues es un poco arriesgado el tener pánico escénico y justamente elegir con qué romper el pánico escénico, uno muy grande, ¿no? Entonces, pero realmente me di cuenta con todo eso es que me gusta platicar de lo que yo estoy entendiendo, todos mis conocimientos me gusta mucho compartirlos. Y de ahí empecé a seguir buscando cualquier oportunidad en la que yo pudiera compartir de cierta forma. Wow, yo creo que justamente, y esto que dices de los soft skills, ¿no? Que es súper importante. Yo también tengo pánico escénico, no puedo hablarle a otra gente que no sea gente conocida. Y Wii justamente me ha ayudado a eso, a hablar en público, a hacer ponencias, entrevistas, todo esto. Y creo que es algo muy importante, ¿no? Que digas que yo creo que incluso a partir de tu formación profesional tienes que ir a algún evento como estos para que te puedas salir de tu zona de confort y pues que puedas hacer muchísimo más cosas. Y bueno, nos gustaría preguntarte y justamente aunado a esto del speaking y de las mujeres en STEM, ¿por qué consideras que necesitan existir más ponentes femeninas en STEM? Ay, con eso como que siento que toca un punto muy fuerte conmigo porque yo no imaginaba a mí como mujer estar dentro de la tecnología porque no tenía un referente. Entonces hay una frase que me toca mucho que es las niñas no pueden soñar con lo que no ven. Entonces por eso es muy, muy importante que haya referentes mujeres para que las niñas puedan saber que existe una oportunidad de ese lado. Sí, creo que lo que nos dices es bastante importante, ¿no? Y a lo mejor como niña es difícil, y lo hablábamos también al inicio, como parte de la comunidad todavía lo es más, están en un closet y luego al momento de que pues a lo mejor sienten que en esta comunidad tech es estar dentro de otro closet. ¿Por qué consideras que, o qué papel para ti juega la representación del desarrollo profesional de niñas, jóvenes y personas de la comunidad en estos espacios? Que pues a lo mejor dices, y justamente también con la creación de AWS Spectrum, que pues a lo mejor es algo que pone como el frente de sí se puede, tú sí puedes hacer esto y tú perteneces a estos espacios. ¿Cuál es la representación que tú crees que juega? Siento que desde AWS Spectrum lo que buscamos es darte esta visibilidad desde, tal vez tú no estabas considerando esto para ti, pero puede que sea para ti, inténtalo, ¿no? Porque no solamente es para personas que ya pertenecen a la tecnología, sino también está abierto a las personas que estén por fuera y les dé curiosidad. Y este papel también es como algo como muy abierto para poder seguir impulsando a cada una de estas personas que llegan a entrar. Igualmente, si nosotros creamos más referentes, impulsamos a más personas, incluso niños que estén dentro de la comunidad y tengan miedo a su futuro, porque me acuerdo muy bien de una persona trans que me dijo que tenía miedo porque solamente tendría opciones de ser estilista, ¿no? Pero realmente no es así, también puede entrar en la tecnología, pero se necesita todavía hacer ruido, se necesita impulsar y sobre todo en las redes de apoyo, eso es lo que se busca. Totalmente, yo creo que también divulgación, ¿no? Mucha divulgación. Como tú dices, si no hay referentes, nunca vamos a saber a dónde mirar, a dónde, sacar, ¿no? Nuestro mayor potencial y pues yo creo que es muy importante, ¿no? Cualquier persona de la comunidad, mujeres que todavía hay, pero necesitamos muchísimas más referentes, pues que tengamos estos tipos de espacios para que podamos ejercer más y hacer muchísimos más referentes y obviamente pues quitarnos ese miedo, ¿no? Ese miedo de decir, soy parte de la comunidad y no me van a aceptar en la comunidad tech, pues es completamente erróneo, ¿no? Y decirle a la persona eso. Y justamente con esto que estamos hablando, ¿cómo crees que deberíamos construir espacios más inclusivos para alguien que se quiere acercar a la tecnología? Yo siento que
para hacer los espacios más inclusivos hay que poner en primera la comunidad antes que el conocimiento. En estas comunidades algo que he visto mucho en común es que se ve más primero el conocimiento técnico con el cual están hablando, con el cual están enseñando, y está bien, pero es muy importante crear ese espacio seguro, esa comunidad, esos lazos que te van a poder impulsar, porque a veces solo necesitas ese empujón, sí, tú puedes, o que alguien cree en ti para poder seguir adelante, y es muy necesario. Entonces se tiene que poner primero esta comunidad antes que el conocimiento técnico. Creo que algo que dices es como muy importante y entra mucho en la parte, al menos de la divulgación científica, que también nos estabas hablando un poquito más hace rato, ¿no? El hecho de hablar sobre algo que te apasiona y a lo mejor no solamente de una manera técnica en la que cierto grupo lo pueda comprender, sino en que todos los que están a nuestro alrededor lo puedan hacer, ¿no? Ya sea un niño, una niña de 5 años hasta un profesional, a lo mejor de otra área, ¿no? ¿Por qué es importante para ti la divulgación científica? Tú que también dedicas parte de tu tiempo para compartir el conocimiento. Es bastante importante es que siento yo que hay mucho estigma en ciertas personas que sienten que son tontas, ¿no? Podré decirle así. Me tocó mucho cuando yo estaba dando clases en Pilares, había gente de la tercera edad y decía, es que yo no puedo entrar a eso porque soy muy tonta. Esa palabra es muy fuerte y si lo tienen tan internalizado, también te para. Entonces, el tratar de decirle, no, es que en sí es complicado, no tiene que ser que exactamente tu capacidad encerrada de esa forma. Sí puedes entenderlo, pero eso también recae en mí. Si yo no te lo explico bien, no lo vas a entender tampoco. Entonces, liberarlos de esa forma de pensar es lo que yo siento que es importante a la hora de dar esta divulgación o incluso en enseñar, ¿no? Zafarlos de estas creencias para que vean que pueden entender todo lo que quieran. Totalmente, yo creo que, y algo muy importante que dices es ejercer esta habilidad, ¿no? Esta docencia, este liderazgo para poder liderar a personas que, como tú dices, ¿no? Se creen tontas o creen que no saben, a decir no, o sea, simplemente esto es muy complicado y lleva un proceso, ¿no? No es totalmente lineal, sino que hay que ir aprendiendo y hay que ir platicando acerca de esto. Y justamente, pues hablando, ¿no? De liderazgo y de la docencia, ¿qué habilidades consideras fundamentales para liderar proyectos tecnológicos? Yo siento que debería ser un poco como la empatía. Bueno, lo más importante, la empatía. Porque hay mucha diferencia entre alguien que sea como un tirano a un líder, ¿no? Tienes que entender que no es que les estás dando tareas, sino que estás como cuidando personas hasta cierto límite. Es muy importante esa parte, la comunicación sobre todo, porque siempre se dan malos entendidos, pero si uno habla bien, se comunica bien y el receptor también lo recibe bien, todo se puede solucionar. Yo creo que esas dos son parte importante de todo eso. Esto es algo como muy importante que nos dices, ¿no? El hecho de, pues a lo mejor las soft skills no solamente las vemos para la presentación de grandes proyectos, sino para también poder llevar un buen equipo y que la convivencia sea sana. Lo que dices, ¿no? Tener una buena comunicación, evitar malos entendidos. Y creo que, bueno, a mí me gustaría preguntarte, tú que ahorita, bueno, eres fundadora de AWS Spectrum, pero también fuiste parte de Embajadoras Cloud, ¿cómo es que pudiste a lo mejor tú juntar estos dos proyectos y seguir llevando a cabo esta misión que tienes? Pues yo hablé con ellas, dado a que mi papel era muy pasivo. Yo les dije, yo quiero ser más proactiva en las comunidades tecnológicas, ¿cómo le hago? Me dijeron, ¿por qué no empiezas con tu primer evento? ¿Por qué no haces eso? Y yo les comentaba mucho sobre mis ideas, tengo ideas sobre tal cosa y la quiero hacer, pero nunca la hacía. Y ellas, bueno, pues dale, nosotros te apoyamos, y aunque fuera separado. Y de hecho ese apoyo llegó incluso para mi primer
mi primera vez que saqué el formulario, o sea, nada más era yo en todos los papeles que se hacía en la comunidad, y saqué el formulario y ahora somos 26 personas. Entonces, no se ha ido ese apoyo desde embajadoras, aunque empecé yo con un papel pasivo, y se ha quedado todo ese apoyo incluso para el evento que vamos a tener en junio. De hecho, ahí mencionan que nos prestaron su cuenta de Meetup y todo, o sea, todo lo que necesitemos yo puedo recurrir a ellas y ellas están dispuestas a verme crecer, que eso creo que es lo importante, más que pertenecer en un lado y que solo pertenezcas ahí, lo importante es de que te quieren impulsar, quieren verte crecer. Totalmente, yo creo que, como dices, ¿no? No solamente te acompañan, no solamente te motivan, sino que todavía quieren que seas más, que seas mejor, y obviamente pues los eventos son algo completamente caótico y que alguien te pueda poner pues o sea, te pueda apoyar, te pueda dar un empujoncito, pues está completamente increíble. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más preguntas. Seguimos en Mujeres Conciencia e Ingeniería, inspirando mentes, rompiendo barreras. Regresamos con Mujeres Conciencia e Ingeniería, un proyecto de CIMAC y UIE UPITA IPN. Seguimos aquí con Shell, y mi nombre es Valeria Morales. Mi nombre es Emma Aguirre. Y bueno, pues estábamos platicando un poquito acerca del liderazgo, de obviamente las embajadoras de AWS. Y pues también, ¿no? Sabemos que tuviste una estancia en Japón. ¿Cómo viviste esta experiencia? Ay, fue algo muy choqueante. Vuelvo a mencionar, el síndrome del impostor es algo muy feo. Entonces el llegar allá fue como de, sí puedo, pero al mismo tiempo esto es un sueño. De repente me voy a despertar y esto nunca pasó. Entonces fue algo muy fuerte. Fue la primera vez que salí del país. Fue quedarme con otras personas que no conocía y eran de diferentes partes de México. Fue muy retador, y más también porque llegué ahí, yo pensé que era por equipo hacer un proyecto tecnológico, pero no era así, era individual. Entonces eran muchos retos, al mismo tiempo fue algo demasiado abrumador, pero después de ahí como fue algo catalizador para yo poder seguir adelante, seguir dando el siguiente paso, aventarme a dar el siguiente paso. Entonces le agradezco mucho a esa experiencia. Un poquito de esa experiencia, pues a lo mejor, bueno, yo también he vivido experiencias internacionales justamente en tech, y creo que siempre hay un aprendizaje que te llevas de convivir con personas de diferentes contextos y diferentes disciplinas, y más a lo mejor en este mundo de ingeniería que pues lo vemos del otro lado y a lo mejor tenemos las mismas tecnologías, pero sus ideas y sus maneras de desarrollar las cosas son completamente distintas. ¿Qué aprendizaje te llevaste de esta experiencia? ¿Qué es a lo mejor algo que tú dices, me llevo esto y esto lo quiero traer a lo mejor a cómo desarrollo mis futuros proyectos, a cómo me desarrollo yo como persona? Mucha de la metodología que me enseñaron allá a la hora de hacer estos proyectos, el cómo tenía que investigarlo, el cómo tenía que comunicarlo, es lo que yo me he llevado hasta el día de hoy. Incluso hay cosas que no son exactamente tech, sino que de la cultura que tienen allá, que como que se aprendieron a mí, o más bien se pegaron a mí, y me ha ayudado bastante como esta resiliencia y a seguir adelante. Totalmente, yo creo que incluso cuando convives con gente internacional o de distintas disciplinas, pues como dices, ¿no? Se te pegan ciertas costumbres, no tanto igual técnicas, pero personales. Y pues todas estas cosas hasta emocionales, ¿no? Que luego se te pegan. Y bueno, pasando a otra cosa, actualmente lideras QIntern dentro de Keyword. Y ¿nos podrías platicar un poco de qué es esto, qué es la computación cuántica y pues cómo lo llevas?
Bueno, lo voy a centrar en lo de Q-World porque hablar de computación cuántica da para otro episodio, ¿no? Pero lo de Q-World es como una organización centrada en la computación cuántica en donde también se hacen ciertos becariados. Es un poco chistosa la historia porque yo cuando lo vi a las 3 de la mañana la convocatoria. Yo pensé que era de cierta forma para ser becariada, pensé que era al revés, de que tú ponías tu propuesta y los mentores la elegían, ¿no? Pero no fue así. Resulta que fui elegida como mentora, como project lead. Y pues me choqueó, estaba yo como con mucho miedo, hablé con las personas que me eligieron, pero confiaron en mí, fue muy raro sentir esa confianza, pero sí me quedé mucho con esa motivación que ellos me dieron y hasta ahorita lo sigo. Y me he topado con mucha gente muy grande ahí y también te hace sentir pequeña, pero el hecho de que yo esté ahí, también ahí cuenta. Creo que algo que justamente nos vienes mencionando mucho desde el bloque pasado para acá es este síndrome del impostor, ¿no? Creo que esto que estás haciendo en Q-World es algo impresionante y justamente con la computación cuántica que pues todos lo escuchamos y decimos, wow, es impactante, es impresionante. ¿Tú cómo llevas a lo mejor este síndrome del impostor? O sea, el hecho de decir, ya estoy aquí, soy alguien grande y me debo de creer lo que está pasando, lo que soy realmente. ¿Cómo es que tú lidias con eso? ¿Cómo es el hecho en el que dices, sí, soy capaz de hacer esto? Es una relación amor-odio con el síndrome del impostor, pero creo que lo que me ha ayudado muchísimo es tener en cuenta que incluso llegar a sentirse mal, sentir recaídas es parte del proceso y no ser muy dura conmigo mismo. Eso ha hecho que, aunque sienta el síndrome del impostor, aunque sienta mucho miedo, aunque me sienta pequeña, haga las cosas y vea cuáles son los resultados, porque hay veces que no vemos nuestros logros hasta que alguien nos dice, ¿no? Entonces, esas cosas me han hecho ser más amable conmigo y estar lidiando con este síndrome del impostor, que es algo muy difícil de quitar, pero no es imposible. Oh, totalmente, yo creo que, y es algo que sí hemos hablado mucho aquí, que muchas veces tenemos mucho este síndrome del impostor, pero pues prácticamente es centrarnos, vivir el presente y creérnosla, ¿no? Que es lo más importante. Y bueno, a partir de esto de Q-World y de Q-Intern, me gustaría preguntarte, ¿qué oportunidades abre este campo para las nuevas generaciones? Justamente el proyecto en el que estamos haciendo en mi equipo es para poner a prueba lo que serían los algoritmos clásicos frente a los cuánticos, para ver si realmente hay una ventaja o no. Porque se cree mucho esto de que lo cuántico ya lo resuelve todo, ya es como es súper potente y resolvería todo y se pone en peligro la ciberseguridad, que es lo que más se comenta. Y en parte sí y en parte no. Entonces, hay mucho campo hacia la parte de software, hay mucho campo en la parte de hardware sobre todo, pero antes que nada, yo creo que no se han detenido a ver si realmente hay una ventaja o no. Esa pregunta todavía no se la llegan a hacer, tanto así que cuando llegaron muchos interesados en llegar a ser interns de este proyecto, justamente mencionaron esto, yo me dedico a Quantum, estoy en maestría de Quantum, pero nadie se había hecho esta pregunta y por eso vine aquí a realmente a resolver todo eso. Entonces sí hay muchas oportunidades, pero hay que seleccionar primero antes de ver si es hacia donde vamos a invertir el tiempo o si hay oportunidad en también a ponerlo a prueba. Creo que algo que mencionas es súper importante, que a lo mejor en estas nuevas tecnologías que están surgiendo, muchas veces no vemos la parte ética, ¿no? De lo que se está desarrollando, no nos ponemos a pensar sobre va a ayudar, va a perjudicar, y creo que más como líder en esta área es algo que muchas veces a lo mejor te pueden llegar a preguntar mucho, ¿no? ¿Tú cómo llevas la ética en esta parte como líder, ¿no? Dentro de varias comunidades, porque es un poquito a lo mejor difícil verlo en el Quantum, lo llevas a lo mejor en Embajadores Cloud, en AWS Spectrum, pero a lo mejor en esta área justamente es un poquito más difícil. ¿Tú cómo lo podrías ver? Creo que la parte de la ética es una línea muy fácil de cruzar y sobre todo en la inteligencia artificial. Yo lo que he
tengo en esta mentalidad es que la inteligencia artificial es un impulsador, no un reemplazo. Incluso en nuestra propia comunidad tenemos un área de diseño y tú dirás, bueno, eres de tecnología, ¿por qué no agarras inteligencia artificial y haces los diseños con inteligencia artificial, no? Pero hay que tener en cuenta que el diseño también es un proceso. La inteligencia artificial puede servir tal vez para la idea de eso, para centrar lo que tú quieres comunicar a la otra persona, pero no reemplaza, impulsa, y eso es lo que hemos mantenido en nuestra comunidad y en lo que llevo también conmigo, que las tecnologías en sí se hacen para poder impulsar los conocimientos de las personas especializadas. No debería de tratarse como reemplazo, pero se tratan de esa forma por otros puntos, ¿verdad? Sí, totalmente. Y pues justamente, ¿no? Como estamos hablando, se necesita liderazgo para la parte de ética en el Quantum, pues obviamente también para AWS, para AWS Spectrum, para las Community Builders. Y me gustaría preguntarte, pues obviamente, ¿no? ¿Qué te inspira a continuar impulsando espacios para otras personas? ¿Qué te inspira a seguir siendo líder para otras personas? Es un poco sentimental la respuesta, dado a que, o puedo decir más bien emocional, porque me veo a mí misma de pequeña teniendo ningún sueño, ninguna parte a donde ir, en cada persona que yo veo que tiene potencial. Entonces, si a mí me hubieran dicho, tú puedes estar en la tecnología y te veo para allá, y me hubieran dado esa ayuda o esa plática, yo creo que mi camino hubiera sido un poquito diferente, hubiera sido menos duro. Y eso es lo que yo veo cada vez que conozco a una persona que busca con mucha motivación seguir creciendo, o que tú ves que tiene miedo, pero puede crecer. Justamente como que hablando de este apoyo que recibes para las demás personas, es algo que yo digo, estás creando con AWS Spectrum, ¿no? El momento de estar como que abriendo este espacio, el decirles, pues no estás solo, te acompañamos, puedes aprender, estés o no involucrado ya en esta área. ¿Por qué es importante construir redes de apoyos dentro del área STEM? Creo que algo de lo que no se habla mucho es que hay muchos índices, por lo menos puedo hablar de índices que he consultado yo misma hacia la comunidad LGBTQ sobre el suicidio. Son muy fuertes y también no se han visto mucho, no se habla mucho sobre esto o la salud mental dentro de la tecnología. La mayoría estamos comparándonos con otras personas que tienen ciertos logros que los vemos más grandes. Estamos viendo que tal persona ya sabe más o te sientes este síndrome del impostor justamente en tantas personas y se vuelve tan fuerte, pero nadie habla de ello. Entonces es muy importante este acompañamiento, estas redes de apoyo para que esa salud mental puede verse acompañada, apoyada y que no llegue hacia el suicidio. Totalmente, yo creo que igual con estas comunidades, ¿no? Como lo son WIE, como hay varios en UNAM, en UAM, pues no solamente nos ayudan como profesionalmente, ¿no? Sino a tener este tipo de acompañamiento, como tú dices, ¿no? Poder evitar una tragedia, poder evitar algo que escale más cuando nos estamos comparando, cuando estamos viendo, pues obviamente esta industria es mucha competencia. Entonces yo creo que pues algo muy importante es decirle a esta persona que es única y que también tiene cosas para ofrecer, ¿no? Y bueno, con esto que estamos diciendo, ¿qué consejo le darías a una niña, a una joven que quiere iniciar? Si fuera una joven, porque creo que es muy diferente un mensaje hacia una niña, yo creo que a una joven sería que lo hiciera sin buscar que resulte en algo, que solo se divierta, que solo vea qué es lo que siente cuando está construyendo algo, que siento que eso es lo más importante, porque podrán pasar muchas cosas, muchas adversidades, pero si tú sientes eso, esa luz que tú sientes a la hora de construir algo, es lo que te va a llevar lejos, lo que te va a seguir impulsando. Y justamente como un poquito aunado a esto y algo un poquito más personal, ¿qué es lo que te hubiera gustado escuchar a ti cuando comenzabas en este camino? Cuando empezabas a descubrir tu pasión. Que no importaba si fallaba. Creo que hay un miedo muy grande hacia fallar
Y si me lo hubieran dicho eso, yo creo que me hubiera lanzado mucho antes, porque yo estaba con este pensamiento rumiante tanto tiempo. Creo que me pasó como 2 años y yo decía, no, para mí no es lo de software, no, para nada. Pero pues era porque tenía miedo al fracaso. Si me hubieran dicho, no importa, solo pruébalo, no importa lo que pase, solo disfrútalo, creo que hubiera dado la diferencia. Totalmente, yo creo que como dices, ¿no? Es algo muy importante esto de, pues obviamente vamos a tener miedo, pero el fracaso es inminente, entonces lo que hay que hacer es aventarse y pues estar así, intentar, ¿no? Que es lo más importante. Y bueno, pues para ir cerrando un poco, si pudieras dejar un mensaje a todas las personas que están deseando construir una carrera en STEM, especialmente a quien aún está dudando de sus capacidades, de lo que es, ¿qué te gustaría que nunca olvidaran? Que su identidad no está ligada a lo que se dediquen. Entonces, no importa si fallan, no importa si se dedican a otra cosa en un futuro o si cambian de carrera en un futuro, no está ligada a su identidad y por lo tanto no está ligado a su valor. Creo que esto es algo muy importante que nos dices. Creo que independientemente de todo, nada nos va a hacer más o menos personas. La persona que seamos, siempre vamos a valer todos por igual y todos tenemos las mismas oportunidades. ¿Cuál sería un sueño a ti que te gustaría cumplir en los próximos años, a lo mejor dentro de Tech, o cuál es la visión que tienes para tus futuros proyectos? Yo me visualizo en una maestría en otro país, pero también me visualizo dando una ponencia, una keynote en algún evento grande. Ok, sí, yo creo que algo que siempre debemos tener en cuenta es el desarrollo internacional, que pues es algo muy importante, ¿no? Poder ver todas estas disciplinas y todas estas personas en otro idioma, en otro país, en otra cultura. Siento que es algo que pues te da mucha perspectiva de las cosas y obviamente pues en la vida personal y en la vida profesional siento que cualquier persona se tiene que aventar a irse internacionalmente. Y justamente aunado a esto de los sueños y todo esto, pues me gustaría preguntarte, ¿no? No sé, ¿algún evento a futuro que nos quieras comentar? ¿Qué tienes pensado? Sí, por parte de AWS Spectrum tenemos el 28 de junio, un evento inicial de nuestra línea de preeventos hacia nuestro evento principal, que es en octubre, el 18 de octubre. Entonces iniciamos 28, vamos a tener un mini hackathon, vamos a tener pláticas y todo está muy abierto a quien quiera aprender, porque no está cerrado a ciertos tipos de conocimientos. Esto es como muy interesante, justamente lo que lo que estamos platicando, el hecho de tener como ver que sí se pueden cumplir estos sueños, el hecho de ver que sí podemos llegar a otras instancias, ¿no? Con el esfuerzo que tenemos, y estos eventos que tú nos compartes creo que son un gran primer paso pues para empezar todo esto, y creo que tú, Shell, eres un gran ejemplo de todo lo que se puede lograr. Te queremos agradecer muchísimo por compartir tu historia, tus experiencias y tu visión sobre el poder en la tecnología y las comunidades para transformar vidas. Y gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Mujeres con Ciencia, un proyecto impulsado por WIU, PITA y IPN. Si eres estudiante, profesionista o simplemente alguien con curiosidad por la ciencia y la tecnología, te invitamos a acercarte a WIE y formar parte de esta red de apoyo. Puedes encontrarnos en redes sociales como wie.upitaipn, donde compartimos actividades, eventos y oportunidades para la comunidad STEM. ¿Tienes tus redes sociales de AWS? AWS es awsspectrum.latam en Instagram. Ok, perfecto. Y pues también vayan a el Instagram de AWS Spectrum para que puedan conocer este evento del 28 de junio y pues esos eventos más cercanos. En octubre 18 igual es el evento más grande. Y pues
Muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres con Ciencia e Ingeniería, todos los miércoles a las 3 p.m. Esto fue Mujeres con Ciencia e Ingeniería presentado por WIUPITA. Nos escuchamos el siguiente miércoles a las 3 de la tarde.